Bien, hermanos, buenos días. Esta mañana, pues, gracias a Dios que me da la oportunidad de compartir otra vez. Eso es algo que, pues, yo disfruto mucho todo el proceso de preparar el mensaje, de estudiar, de recoger toda la información, ¿verdad? Y poder eh, acomodar, escribir el bosquejo para poder traerla a ustedes y después compartirlo. Es un proceso que disfruto mucho y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de hacerlo en esta mañana. Hermanos, quiero llevarlos a través de la definición y el concepto de la gracia. Quiero tratar esto esta mañana porque creo que a veces, quizá por nuestra cultura o quizá por lo que hemos escuchado constantemente desde que iniciamos nuestro camino de la fe, ¿verdad? Desde muy jóvenes, escuchamos y repetimos muchas veces conceptos y a la vez no sabemos de dónde vienen estos conceptos, ¿verdad? Ya hay definiciones que decimos porque ya están como escritas ahí en piedra en nuestra mente. Pero en esta mañana yo quiero que nosotros podamos analizar qué es la gracia y cuál es su origen. Generalmente, para poder entender el significado de una palabra, nosotros tenemos que ir tras su origen, ¿verdad? Y yo sé que quizá para algunos de ustedes el análisis y el estudio de palabras es un poquito aburrido, un poquito complicado, pero yo creo que es una de las cosas más importantes que se tienen que hacer y es el estudio de palabras lo que a nosotros nos ayudan a entender muchísimos conceptos. Por una palabra podemos entender el concepto de un pasaje completo, ¿verdad? Ahora estábamos en la lectura eh, en Lucas capítulo 24, ¿verdad? Leyendo cómo Jesús estaba acompañando a estas dos personas, eh, quienes no le reconocieron hasta el momento en que Jesús partió el pan, ¿verdad? Estábamos aprendiendo de una palabra que nos hizo comprender mucho más a fondo el sentido del pasaje. Y la gracia es una palabra fundamental para nosotros como iglesia, más en estos tiempos en el que vivimos en el nuevo pacto de la gracia, en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Erróneamente muchas veces se ha creído en ciertos círculos cristianos de que antes de la gracia la salvación era por obras. Hermanos, eso nunca ha sido así. No ha habido pacto en el cual la salvación dependa del mérito propio de las personas, porque es imposible. Que por definición tiene que ser por gracia. Y de nuevo, cuando preguntamos en las clases de escuela dominical, cuando preguntamos a la mayoría de creyentes, hermano, hermana, para usted, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es la respuesta que recibimos? Así como ya de memoria, un regalo no merecido, ¿verdad? Esa es la gracia, eso es todo lo que nosotros entendemos por gracia. Aún así, nuestro comportamiento, nuestra oración muchas veces da a entender que lo que buscamos no es la gracia como tal, sino que a veces exigimos a Dios, queremos esto o aquello, ¿verdad? ¿Y dónde está la gracia? A veces las bendiciones de Dios las tomamos por sentado. Por ejemplo, hoy usted y yo amanecimos con salud. Tal vez tendremos alguna dolencia, alguna inquietud, pero amanecimos con salud. Pero eso para nosotros es normal, ya tenía que pasar. Nadie aquí está esperando morirse en los próximos días. Entonces lo tomamos por sentado, cosas pequeñas de ese tipo. Cuando todo esto proviene de la gracia de Dios. Entonces vamos a tratar la gracia en esta mañana, su definición, su origen, cuáles son las palabras que se utilizan para hablar de este concepto que está en el Antiguo Testamento.
Tal vez si usted va a buscar la palabra gracia en el Antiguo Testamento, es un poco escaso, ¿verdad? Y obviamente eso contrasta con el énfasis que se le da a la gracia en el Nuevo Testamento, gracias al nuevo pacto, ¿verdad? Que dicho sea de paso, no es lo mismo Nuevo Testamento que Nuevo Pacto. Esas son cosas que nosotros, como estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Somos estudiantes de la Biblia todos, tenemos que aprender a diferenciar. Antiguo Pacto no es lo mismo que Antiguo Testamento. Una cosa es la división, ¿verdad? Histórica que se hace entre los libros que componen el canon bíblico, y otra cosa es hablar del tiempo en el que Dios estableció ciertos pactos. Entonces, por ejemplo, aunque los evangelios se encuentran en la parte del Nuevo Testamento, tenemos que entender que no es hasta, y esto hay muchas personas que pueden diferir al respecto, no es sino hasta en el aposento alto en donde Jesús le da una nueva connotación a la Pascua. Desde mi perspectiva, hasta ahí empezamos a regir con el nuevo pacto, ¿verdad? Y luego se hace efectivo el nuevo pacto a través de la muerte del Mesías y resurrección. Entra a regir a partir de ahí el pacto de la gracia, el pacto de sangre, como se conoce también. Y el antiguo pacto, bueno, hay que especificar cuál antiguo pacto, porque hay muchísimos pactos desde la antigüedad que Dios hizo al pueblo de Israel. Son dos distinciones que hay que hacer. Tenemos 4 puntos esta mañana. El primero es definición y origen de la palabra gracia. Luego el punto número 2, vamos a ver que la gracia es el fundamento de la salvación. Es decir, la gracia juega un rol indispensable, irreemplazable en el plan de salvación, en el plan de redención. Punto número 3, la gracia nos ayuda en nuestro caminar cristiano. Punto número 4, la gracia nos capacita para la obra. Esos son los 4 puntos que vamos a estar viendo esta mañana. Amén. Empezamos el punto número 1. Tenemos la palabra en español gracia, ¿verdad? Que a su vez esta palabra viene del latín. Mis hermanos, vean, hay muchas personas que andan por ahí en podcast, en programas de televisión. Muchos de estos programas que tal vez no tengan tanto presupuesto como otros, que son muy buenos programas, muy buenos podcasts, pero también hay otros que porque tiene un nombre ahí que suena conocido, invitan a cualquier persona y sale diciendo muchas cosas que no es así, ¿verdad? Y es importante que nosotros conozcamos la historia de cómo se traduce la Biblia para nosotros hoy, ¿verdad? Esta traducción que nosotros tenemos acá, que es la que todos o la mayoría tenemos y conocemos, que es la Reina Valera del 60, esa persona en ese podcast comete el error, y siendo experta, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Comete el error de decir que nuestras traducciones de la Biblia vienen del inglés, de la Biblia de King James y otra más que había por ahí en esos tiempos, y esto es un gran error. Esto no es así. De hecho, esta traducción que nosotros tenemos precede como casi 200 años esa traducción en inglés. Es muy anterior. Esta traducción, mis hermanos, que nosotros tenemos de nuestra Biblia al español, se hace directamente del griego. ¿Estamos de acuerdo? No se hace del inglés. Eso no es cierto. ¿Cuál es el otro problema que tienen estas Biblias que fueron traducidas al inglés? Es que su traducción no viene del griego, sino del latín, de la Vulgata latina. ¿Por qué eso es un problema? Bueno, porque la traducción no se hace desde el idioma original del que se escribe la Biblia como tal. Tenemos entonces que entender que para poder estudiar, para poder
profundizar en el significado de esta palabra, gracia, de este concepto, más allá de la palabra está el concepto de la gracia, nosotros tenemos que ir a los idiomas originales. Ahora, aquí es donde el mundo cristiano y muchas iglesias chocan con pared, porque aquí nadie sabe ni hebreo ni griego, ¿verdad? Qué complicado. Pero gracias a Dios, hay mucha gente, el pueblo de Dios, que ha invertido su vida, ha estudiado para que todas aquellas cosas que no parecen alcanzables para nosotros lo sean a través de esas personas que publican estudios, que publican libros, que hacen, o más bien que construyen o preparan o idean todo tipo de herramientas para que los creyentes de a pie como nosotros, ¿verdad?, tengamos acceso a esas verdades de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra gracia, para nosotros, regalo no merecido, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y lo repetimos constantemente, aunque ni siquiera esa frase nosotros la comprendamos bien, porque a veces nos vemos en una posición de igualdad con Dios, nos vemos en una posición en donde a veces parece que tratamos con alguien que no es superior a mí, sino igual a mí. Entonces no nos presentamos ante Dios como alguien en necesidad, como alguien en desventaja, sino como alguien que parece reclamar algo, que parece tener el derecho de reclamar algo por el hecho de que somos hijos de Dios. Eso no es la gracia. La gracia no abarca solamente la salvación. Va más allá. E inclusive a los creyentes se nos llama a tener la gracia en nuestro estilo de vida. Gracia hacia los demás, gracia en nuestro servicio. De nuevo, ¿qué es la gracia? La palabra griega, que se traduce como gracias, se pronuncia algo así como charis. Se escribe muy diferente a lo que nosotros conocemos en español, porque son otros caracteres completamente distintos, ¿verdad? El punto es que este concepto de gracia que encontramos en el Nuevo Testamento, se escoge esta palabra porque en realidad en griego no existe otra palabra que pueda describir exactamente el concepto de gracia como lo entiende el judío, a como se ve desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Ir al Antiguo Testamento, que fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo. Y ahí se vienen un montón de problemas y un montón de discusiones. En realidad, cuando ustedes ven la palabra gracia traducida al español, viene de una palabra griega, pero esa palabra griega puede estar traduciendo dos palabras diferentes de hebreo, en hebreo. Una de ellas es chesed, y esa palabra más o menos me imagino que la han escuchado algunos, porque muchas veces se traduce como amor o misericordia al español. Y esa es una palabra, mis hermanos, que indica el favor de una persona a otra que se encuentra en igualdad de condiciones. Entonces hay una relación de reciprocidad. Es una persona que da y que recibe, que da y que recibe, como en el caso de Jonatán y David. ¿Me doy a entender? Pero luego tenemos otra palabra en hebreo que es muchísimo más fuerte, que es la que nos va a ayudar a nosotros a comprender la gracia como concepto. Esto, mis hermanos, es un concepto que pertenece y que se origina solamente en la religión cristiana. Inclusive el significado de gracia que pueda tener hoy en día para nuestro mundo occidental ni siquiera se acerca a este concepto. Pero muchas veces lo toma prestado de la cosmovisión cristiana porque de ahí viene, no de ninguna otra religión. Entonces quiero que me acompañen a Génesis capítulo 6. Vamos a ir desde el inicio, a empezar desde el principio, como dicen por ahí. En Génesis capítulo 6 vemos el uso de esta palabra y esto es importante que podamos ver el contexto en el cual se utiliza. Después de eso nos movemos a otro pasaje para ver
otros ejemplos. Génesis capítulo 6. Podemos leer inclusive desde el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pregunta que yo les quiero hacer en esta mañana. ¿Alguno de ustedes sabe por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? ¿Cuál es la razón? Pensemos. ¿Cuál es la razón por la cual Noé halló gracia ante los ojos de Jehová según el versículo 8 de Génesis capítulo 6? ¿Por qué? Ok, la humanidad era mala, ¿verdad? Y él era piadoso. Por acá, vivía apartado de. Ok, estaba caminando con Dios, vivía aparte por acá. Además, ok, generalmente son las respuestas que escuchamos, ¿verdad? Y a veces nos apoyamos en el versículo que sigue. ¿Qué dice el versículo 9? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, Noé halló gracia por todas las razones que ustedes acaban de describir. Vamos a dejarlo ahí. Ahora yo quiero que vayamos y analicemos el significado de la palabra gracia acá. No en español como se nos traduce, sino el hebreo. Es una palabra que se escribe o se translitera al español como K-H-E-N. Ken, digamos. Digamos que así se dice, porque no sé cómo se pronuncia el hebreo. Entonces, tenemos la palabra chesed, ¿verdad? Que ya dijimos que eso es favor o benevolencia hacia una persona que es igual a mí, de la cual yo puedo recibir mutuamente lo mismo, ¿verdad? Entre iguales. Luego tenemos esta otra palabra, ken. Esta palabra es muchísimo más fuerte que la anterior. Porque esta palabra que se encuentra acá y en otro pasaje que vamos a ver más adelante y en varios pasajes del Antiguo Testamento, esto habla, mis hermanos, de un beneficio. Estamos hablando de alguien grande, alguien sumamente poderoso, ¿verdad? Que no tiene ninguna obligación con esa persona, que no tiene tampoco ninguna necesidad con la otra persona, pero ese individuo grande y poderoso decide beneficiar a ese otro. Ese otro no está en condiciones, no tiene el poder ni la capacidad para retribuir. ¿Se da a entender? Es el beneficio de alguien que no está obligado a beneficiar, que no está obligado a amar, que no está obligado a dar hacia otro que no le puede corresponder, que no le puede pagar, que no le puede devolver. Esa es la definición de esta palabra que encontramos acá. Gracia. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿por qué Noé halló gracia?
¿Qué le dio Noé a Dios para hallar gracia? Absolutamente nada. Y ahí empezamos a clarificar el concepto de gracia. Simplemente porque es Dios y su carácter es que Noé halló gracia. Luego sí, vemos que Dios caminó con Noé, que Noé fue un varón justo, sí. Pero mis hermanos, entendamos esto. Dios en su soberanía, en su omnipotencia, decide, sin estar obligado, sin estar en deuda, sabiendo de que no puede recibir retribución, decide tener gracia por los hombres. Amén. ¿Podemos entender un poco mejor? Cuando ustedes vean halló gracia, mis hermanos, no busquen el por qué, porque no lo hay. No había nada en Noé que Dios pudiera ganar en retribución por tener gracia, por Dios tener gracia para con él. Vamos a otro pasaje que está en Éxodo, capítulo 33, versículos del 12 al 14. Dice así, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés aquí le está diciendo, yo voy porque tú me dijiste que había hallado gracia entre sus ojos. ¿Qué tenía Moisés para retribuir? ¿Qué tenía Moisés para intercambiar, para negociar la gracia con un Dios poderoso? Absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros entendemos en Éxodo capítulo 4. Moisés, Dios le dice, no se trata de ti, se trata de mí. Y yo soy quien te está enviando. Entonces la gracia empieza aquí a desarrollarse como concepto y se ve a lo largo del Antiguo Testamento con mucha más claridad en el Nuevo Testamento. De nuevo, ese es el beneficio de una persona grande, de una persona autosuficiente, poderosa hacia otra, de la cual no tiene obligación y de la cual sabe que no va a recibir ningún tipo de pago ni de retribución hacia esa gracia. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros vemos orgullo en los creyentes, cuando nosotros vemos orgullo en el pueblo de Israel, ese orgullo lo que hace es, mis hermanos, obstaculizar la gracia de Dios, porque esta gracia solamente es efectiva para aquel que sabe que no puede dar nada a cambio, para aquel que sabe que no la puede comprar, para aquel que sabe que no hay nada que pueda hacer, sino solamente confiar en aquel que puede hacerlo. Y por eso vemos constantemente a este Dios de misericordia lidiando con su pueblo una y otra vez, pero su pueblo decide endurecerse en incredulidad hacia un Dios que no tenía la necesidad ni la obligación de bendecirlos ni de salvarlos. ¿Están conmigo, hermanos? Los veo un poquito serios. Esa es la definición de la gracia. 33.
12 al 14. Punto número 2. Es por esto que la gracia de Dios es fundamental, irreemplazable, indispensable en el plan de salvación. Génesis capítulo 3. De regreso a los inicios. En Génesis capítulo 3 podemos encontrar el fatal desenlace del orgullo de la raza humana. Y nosotros, siendo representados como raza humana en Adán, él es nuestro representante, él decide en su orgullo hacer lo que le place, ¿verdad? Desobedecer a Dios, no guardar su palabra, sino que haciéndose él su propio Dios, decide desobedecer a Dios, al gran y poderoso Dios que le ha dado la vida, que le ha dado un huerto el cual debía cuidar, trabajar por pura gracia. Ahí vemos la historia de la caída en Génesis capítulo 3. Pero precisamente en este capítulo 3 también nosotros podemos ver un pequeño atisbo, un pequeño aviso de lo que Dios iba a hacer para con la raza humana, no solamente con Israel, sino para la humanidad completa. Y vemos esta discusión que hay entre el hombre y Dios. Es que la mujer que me diste, es que la serpiente, y al final de cuentas, el hombre lo que hace es echarle la culpa a Dios por su propio pecado. Pero en medio de esa maldición que Dios pronuncia hacia la humanidad, viene la promesa. 3:15 de Génesis dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mis hermanos, Adán y Eva no tenían nada que ofrecer. Adán y Eva, por su propia decisión, habían desechado la gracia de Dios y cayeron más bien bajo la justicia de Dios. Debían morir, mis hermanos. Pero Dios en su gracia les viste, les reviste y les da una promesa que tal vez en este momento no era comprensible para ellos del todo, no eran conscientes de todo, pero Dios decide nuevamente en su gracia salvar al hombre. Adán y Eva no tenían nada que ofrecer. Ahí inicia la historia de redención. Efesios 2:8, nos vamos al otro extremo. Es un pasaje que podemos recitar, decir de memoria. Efesios 2:8. Vamos a leer desde el versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Estabais muertos en delitos y pecados. Es decir, la muerte en la Escritura siempre habla de separación, ¿verdad? No habla de inexistencia, habla de separación. Nosotros estábamos separados de Dios por nuestros delitos y pecados, y en su gracia Él nos da vida, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hizo el hombre para alcanzar la salvación? Absolutamente nada. Pero vemos, no sé si ustedes lo pueden ver, pero hay un paralelo aquí con el pasaje de Génesis 6. Dios se arrepiente de crear la humanidad, pero Noé halló gracia. Aquí en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracia. Gracia. Y ahí sí podemos ir al versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es que, vean el énfasis. Efesios, Pablo le está diciendo, iglesia de Efesios, entiendan una cosa. Ustedes son salvos por gracia, la cual es un don de Dios. Ahí hay como una redundancia, parece, ¿verdad? Pero eso es un énfasis. Pablo está enfatizándole al pueblo, nos enfatiza hoy en esta mañana, mis hermanos, que la gracia de Dios nos salva. Que la salvación es un don de Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es depositar nuestra confianza. Vean que esto es totalmente opuesto a la arrogancia, a la soberbia, al orgullo. Mis hermanos, alguien que no reconoce su miseria no puede recibir la gracia de Dios. Va en contra del concepto de gracia. Podemos entenderlo. No es gracia. Se requiere de aquel que necesita esta gracia, que reconozca su miseria, que reconozca su necesidad y que recurra a Dios desahuciado. Y solamente a esa persona, el Dios poderoso, el Dios de amor, el Dios de gracia, le va a dar salvación. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí o no? Así es, hermanos. Y ya vamos viendo cómo una palabra nos está ayudando a comprender con mucha más precisión muchos pasajes. Una palabra. Romanos capítulo 4. Este pasaje es uno de mis favoritos para explicar este concepto, porque Pablo literalmente está explicándolo con manzanitas, ¿verdad? Decía por ahí el chavo, es que me explicaron con naranjas. Romanos 4. Vamos a leer desde el 1. No vamos a entrar en tanto detalle para que podamos avanzar. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de sus propias obras, con sus propias manos. ¿Qué alcanzó Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Es una confrontación fuerte al pueblo judío acá en Roma, porque de nuevo, el orgullo y la incredulidad eran inmensos. Pablo trae a Abraham, les toca una fibra sensible a este pueblo y les dice, ¿qué hizo Abraham por su cuenta? Verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Escuchen, si él
alcanzó algo por las obras. 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí tenemos la historia de un Dios grande y poderoso teniendo gracia para con Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Lo que Abraham hizo únicamente, hermanos, fue creer. Fue la fe la que hace a Abraham acreedor de esas promesas de Dios, de la salvación para él y para todas las naciones que iban a ser bendecidas en su simiente. Vuelve a la analogía, Pablo, vean el versículo 4. Al que obra, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. De nuevo, ¿qué es la gracia? Lo tenemos claro, ¿verdad? Sino como deuda. Cada uno de nosotros que somos asalariados, cuando realizamos nuestro trabajo, nosotros esperamos que cierto día del mes nos llegue nuestro pago correspondiente al trabajo que realizamos. Eso no es gracia del patrón, ¿cierto? No es un acto de benevolencia o de caridad. Es el pago por su trabajo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Más el que no obra, dice el versículo 5, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es a través del creer, es a través de la fe que se hace efectiva la gracia de Dios para el hombre. Cuando el hombre se aferra a sus merecimientos, cuando el hombre se aferra a su propia justicia, no va a encontrar salvación. Amén. Punto número 3. La gracia juega un rol importante porque nos ayuda en nuestro caminar cristiano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Leemos los versículos 16 y 17. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirmen toda buena palabra y obra. La gracia de Dios nos provee de consolación y de esperanza. No podemos caminar en la vida cristiana sin consolación, sin esperanza. La palabra griega para consolación, ¿verdad? Que es también un atributo que se le hace o una manera de llamar al Espíritu Santo, que es el espíritu de consolación, porque es nuestro consolador, ¿verdad? Que es el paracleto. Esto significa estar al lado de otro. La gracia de Dios nos sostiene en medio de la prueba. Nos da esperanza en medio de la prueba. No podemos experimentar la consolación y la esperanza que Dios ofrece en su gracia si no estamos ahí. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Las circunstancias son necesarias para experimentar la gracia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Estás pasando por un momento de dificultad. Todos estamos pasando.
sea grande o pequeño, no importa. Su necesidad no es lo mismo que la suya. Su guerra no es lo mismo que la suya, pero todos estamos pasándola. Pero Dios ofrece gracia al que humillado y en necesidad se acerca. Consolación y esperanza. En la tristeza, ahí está Dios, mis hermanos. Junto contigo. Tienes el Espíritu Santo, tienes consolación. Pero también tienes hermanos, los cuales puedes consolar y puedes ser consolado por ellos. Ese es el alcance de la gracia. El hacer algo por un hermano que aunque no soy superior a él o a ella, no espero nada a cambio porque lo que recibo de gracia, lo doy de gracia. Y ahí me estoy adelantando, todavía no vamos a llegar ahí. ¿Qué ofrece también la gracia de Dios? Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 9. 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 9. Voy a leer el 7. Qué mala costumbre tengo, ¿verdad? Que digo un pasaje y siempre leo antes. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, eso es Pablo hablando. Pablo cree que Dios está permitiendo estas circunstancias para que no se exalte desmedidamente. ¿Verdad qué increíble? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, no importa por lo que estés pasando, su gracia es suficiente. Pablo sabe que la gracia de Dios es suficiente para aquellos que son débiles, para aquellos en necesidad, para aquellos en miseria. Para ellos está reservada la gracia de Dios. Y Pablo entiende acá y quiere hacer entender a la iglesia de Corinto. Y Dios quiere hacernos entender hoy a esta iglesia. Dios no te ha llamado a ser fuerte. Dios te ha llamado a que vayas a Él en tu debilidad, porque ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Reconociendo en humildad que no podemos. No puedes. No puedes sin la gracia de Dios. No puedes sin la gracia de Dios. En el caso de Pablo, él comprendía, él entendía por qué Dios seguía permitiendo esto. Y en su diálogo con Dios, que mantiene en esa oración, esa comunión estrecha que Pablo tiene con Dios, Dios le dice, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Aquí nos vemos reflejados muchos de nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos rogado a Dios por una situación específica para que la quite? ¿Cuántas veces hemos orado a Dios por sanidad? ¿Cuántas veces hemos orado a Dios por muchas situaciones? Pero la respuesta de Dios es, mis hermanos, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente.
último pasaje para ilustrar este punto, Hebreos capítulo 4. Otro pasaje conocidísimo, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Como siempre, vamos a leer un versículo antes. Vamos a leer desde el 15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué invitación más hermosa, pero lamentablemente más ignorada de parte de los hijos de Dios. Que encontrándonos en necesidad, lo que hacemos es endurecer nuestro corazón contra Dios cuando Él nos está diciendo: acérquense confiadamente al trono de la gracia para que alcancen misericordia y hallar gracia. De nuevo, lo repite, para el oportuno socorro. Y quiero centrarme en esta frase: el oportuno socorro. No cuando usted crea que es el momento. No cuando usted piense esto tiene que ser ya, porque me urge. No. Dios da socorro en el tiempo indicado. Pero requiere de nosotros que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Acercarse confiadamente al trono de la gracia es decir: Señor, aquí estoy en mi necesidad, ya no puedo más, no soy nada, no tengo nada que darte, te lo ruego. Pero hoy el ruego se ha vuelto algo tan, no sé, hermanos, tan incorrecto. Muchas veces no queremos rebajarnos, inclusive. El orgullo no funciona en la gracia, no calza. Es una pieza que no calza en el rompecabezas de la iglesia, no calza en el rompecabezas del plan de redención. Muchas iglesias están como están por causa del orgullo, porque no puedo ser menos. No, mis hermanos, todos aquí somos menos. Por eso hemos sido salvos. Por eso hemos sido rescatados, porque nadie, ninguno de nosotros tuvo la capacidad para salvarse. Y es Dios en su soberanía, en su poder, que decide dar salvación a aquellos que no le pueden retribuir. A ellos Dios les invita: vengan al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda en el momento oportuno. En el último momento, Dios está ahí, confortando a su pueblo, ayudando a su pueblo, concediendo nuestras peticiones inclusive. Ahí está el Dios de gracia. El último punto es, mis hermanos, la gracia nos capacita para la obra. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12. No existe el 11 y el 12, ¿verdad? Entonces segunda. Suele pasar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Por el cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia
de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia nos capacita para la obra. Esto es importante que lo tengamos aquí en la frente, que lo podamos entender. ¿Qué capacitó a Abraham? ¿Qué capacitó a Moisés? ¿Qué capacitó a Noé? De nuevo, no hallaron gracia porque tenían ciertas aptitudes, porque tenían ciertas habilidades. Recuerden que al hallar gracia no tiene que ver nada con nosotros. Estos hombres fueron capacitados por la gracia de Dios para cumplir la obra. Igualmente cada uno de nosotros. Así que el que predique con gracia. El que alabe a Dios, que alabe con gracia. El que enseña a niños, que enseñe con gracia. El que presida con gracia. En Juan 1:16, si usted lo puede leer ahí, hemos recibido la gracia de Dios. Entendamos que la gracia no es algo que Dios tiene. Esto es algo importante para entender este punto. La gracia no es algo que Dios tiene. La gracia es un atributo de Dios. ¿Se entiende la diferencia? No es que Dios tenga gracia, es que Dios es gracia. Y como atributo comunicable de parte de Dios, nos ha sido comunicado a nosotros por su Espíritu Santo. Hemos recibido la gracia de Dios. Es la gracia la que nos capacita para vivir en santidad. Es la gracia la que nos capacita para servir, para predicar el evangelio, para amar. Sin la mentalidad de la gracia en nuestra vida, no podemos ser capaces de amar. ¿Cuáles son los impedimentos más grandes que tenemos como cristianos para amar al que está al lado? No son mis defectos, sino los defectos de él. Yo no lo puedo amar a él por sus defectos. Es uno de los impedimentos más grandes, pero la gracia, mis hermanos, la gracia me hace ver primero mi propio pecado y mi propia miseria y quién me rescató. Y después no me interesa quién sea esa persona, lo amo porque Dios me amó a mí. Y Dios lo amó a él. Sin la gracia, la iglesia no funciona. Hebreos 12:28. Este es el penúltimo pasaje, lo prometo. Penúltimo, ¿verdad? Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella